La herencia en México se refiere al proceso legal de transferir los bienes de una persona fallecida a sus herederos. Es un área legal importante con regulaciones y procedimientos específicos que deben seguirse para garantizar una transferencia fluida de riqueza y propiedades a los beneficiarios legítimos. Este ensayo profundizará en las complejidades de la sucesión testamentaria en México, describiendo los pasos involucrados y enfatizando la importancia de buscar asesoría legal. En México, la herencia puede ocurrir de dos maneras principales: testamentaria e intestada. La sucesión testamentaria ocurre cuando el fallecido ha preparado un testamento válido que describe sus deseos para la distribución de bienes. Este documento legal permite a las personas especificar a sus herederos y la parte de la herencia que recibirá cada beneficiario. Por el contrario, la sucesión intestada ocurre cuando una persona muere sin testamento y la ley determina los herederos legítimos y la distribución de los bienes. Comprender la distinción entre estas dos formas de herencia es crucial para las personas que buscan administrar sus bienes y garantizar que sus activos se distribuyan de acuerdo con sus deseos. Un testamento bien redactado ofrece tranquilidad y claridad, mientras que la ausencia de uno puede generar complicaciones legales y disputas entre herederos potenciales. Esta complejidad resalta la importancia de buscar asesoría legal de un abogado con experiencia especializado en derecho sucesorio. Un abogado experto puede guiar a las personas a través de las complejidades de la planificación patrimonial, asegurando que sus deseos se reflejen en un testamento legalmente sólido. Además, la representación legal es esencial durante el proceso de sucesión, protegiendo los derechos e intereses, tanto del fallecido como de sus herederos. Crear un testamento es un aspecto crucial de la planificación patrimonial en México, ya que permite a las personas especificar la distribución deseada de sus bienes después de la muerte. El sistema legal mexicano reconoce dos tipos principales de testamentos: público y hológrafo. Un testamento público es un documento formal redactado por un notario público en presencia de testigos. El testador dicta sus deseos al notario, quien los registra por escrito. Este tipo de testamento requiere la presencia de testigos que den fe de la capacidad del testador y de la autenticidad del documento. Por otro lado, un testamento hológrafo está escrito a mano en su totalidad por el testador y firmado por él mismo. Esta forma de testamento no requiere la presencia de un notario ni de testigos. Independientemente del tipo elegido, ciertos elementos esenciales deben estar presentes para que un testamento se considere válido. Debe identificar claramente al testador, a sus herederos y a los bienes que se están distribuyendo. El testamento también debe estar fechado y firmado por el testador. Una vez que se hace un testamento, es aconsejable informar a un familiar o amigo de confianza sobre su existencia y lugar de almacenamiento. Esto asegura que el testamento pueda ser localizado y ejecutado rápidamente después de la muerte del testador. Iniciar el proceso de herencia en México implica varios pasos esenciales que deben seguirse diligentemente para garantizar una transferencia de bienes fluida y legalmente sólida. Tras la muerte de una persona, el primer paso es obtener un acta de defunción, un documento oficial emitido por el Registro Civil que sirve como prueba legal de la muerte. Este certificado es crucial para iniciar diversos trámites legales relacionados con la herencia. Una vez obtenida el acta de defunción, el siguiente paso es determinar si el fallecido dejó testamento. Si existe un testamento, debe presentarse ante un notario público, quien verificará su autenticidad e iniciará el proceso de sucesión. En ausencia de testamento, la herencia estará sujeta a las leyes de sucesión intestada y los herederos se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en la ley. El proceso de sucesión es un procedimiento legal supervisado por un juzgado o un notario público. Su finalidad es validar el testamento, identificar e inventariar los bienes del fallecido, pagar las deudas pendientes y, finalmente, distribuir los bienes restantes a los herederos legítimos. Durante el proceso de sucesión, es posible que los herederos deban presentar diversos documentos para justificar sus reclamaciones, como actas de nacimiento, actas de matrimonio, u otros documentos legales que acrediten su parentesco con el fallecido. Sección 4.
Navegando por los procedimientos legales. Navegar por los procedimientos legales asociados con la herencia en México puede ser complejo y requiere una comprensión integral del marco legal y los procedimientos involucrados. Uno de los aspectos clave es identificar a los herederos potenciales. La ley mexicana establece un orden de herencia, dando prioridad a ciertos miembros de la familia sobre otros. El cónyuge e hijos se consideran herederos primarios, seguidos de los padres, hermanos y otros parientes. Si no existen herederos directos, la herencia puede pasar a parientes más lejanos. Comprender el orden de herencia es crucial para determinar los beneficiarios legítimos de un patrimonio. Otro paso esencial es el inventario y la tasación de los bienes. Esto implica identificar todos los bienes pertenecientes al fallecido, incluidos bienes inmuebles, cuentas bancarias, inversiones y bienes muebles. Una vez identificados, estos bienes se valoran para determinar su valor de mercado. El proceso de tasación es esencial para calcular los impuestos de sucesión y determinar la parte de la herencia que recibirá cada beneficiario. Sección 5. El rol del notario público. Los notarios públicos desempeñan un papel crucial en el proceso de herencia en México, actuando como profesionales legales imparciales que garantizan la validez legal y la ejecución fluida de los testamentos y los procedimientos de herencia. Son nombrados por el gobierno y tienen una responsabilidad significativa en el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todas las partes involucradas. Una de las funciones principales de un notario público en materia de herencias es validar los testamentos. Cuando se presenta un testamento, el notario verifica su autenticidad, asegurándose de que cumple con todos los requisitos legales, incluyendo las firmas, los testigos y la fecha. Si el testamento se considera válido, el notario inicia el proceso de sucesión. En los casos de sucesión intestada, donde no existe testamento, el notario público juega un papel crucial en la identificación de los herederos legítimos según las leyes mexicanas de herencia. Revisan minuciosamente los registros familiares y los documentos legales para determinar los parientes más cercanos del fallecido y sus respectivos derechos hereditarios. El notario público también supervisa la distribución de los bienes una vez que se han liquidado las deudas e impuestos. Su participación garantiza que la herencia se divida de acuerdo con el testamento o, en su ausencia, con las disposiciones legales de la sucesión intestada. Sección 6. Plazos y asistencia legal. El plazo para completar un proceso de herencia en México puede variar significativamente dependiendo de la complejidad del caso. Factores como el tamaño del patrimonio, el número de herederos, la existencia de un testamento y la presencia de cualquier disputa pueden influir en la duración del proceso. Los casos sencillos con un testamento claro y sin disputas pueden resolverse en unos pocos meses. Sin embargo, las herencias más complejas que involucran múltiples beneficiarios, testamentos impugnados o bienes extensos pueden tardar varios años en resolverse. Dadas las complejidades y los posibles retrasos, se recomienda encarecidamente buscar asistencia legal de un abogado con experiencia en herencias. Un abogado especializado en este campo puede proporcionar una orientación y un apoyo invaluables durante todo el proceso de herencia. Pueden ayudar con tareas como la interpretación de documentos legales, la navegación por los procedimientos judiciales, la representación de los herederos en los procedimientos legales y la garantía de que la herencia se gestione de manera eficiente y de acuerdo con la ley.